fervor en Guanare. Así vive la oposición los días previos a las elecciones en la capital espiritual de Venezuela. Fue un antiguo bastión chavista, pero en la última semana, miles de habitantes de esta ciudad que acoge a la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, se volcaron a las calles para recibir a María Corina Machado, la figura emblemática de la oposición. Esta es una lucha espiritual del bien contra el mal, dice Katin Colmenares, una joven activista de la oposición venezolana. Es la noche del viernes 19 de julio y la emoción en su voz aún se mantiene viva. 2 días antes, María Corina Machado, la mujer que ha renovado la esperanza de un cambio en Venezuela tras 25 años de chavismo, ha llegado a Guanare, la ciudad natal de Katin, y ha provocado un fervor pocas veces visto en esta localidad del llano venezolano. En una conversación con RPP, esta líder juvenil de 22 años del partido 20 Venezuela, fundado y liderado por Machado, dice que hasta hace meses, nadie imaginaba un escenario similar al experimentado el último miércoles, a escasos días de la elección presidencial del 28 de julio, fecha a la que la oposición llega con una inédita ventaja de hasta más de 40 puntos porcentuales en las encuestas más citadas a nivel internacional. Katin recuerda que, en septiembre de 2023, la líder opositora llegó a congregar a unas 8.000 personas en el cruce de 2 calles de su ciudad, pero 9 meses después, el pasado 17 de julio, la avenida Hunda, una de las principales vías de Guanare, lucía colmada de gente a lo largo de su 1,5 kilómetros de extensión. Es el crecimiento que ha tenido nuestra líder. Me enorgullece decir que las cifras de personas que asistieron a la última actividad oscila entre las 40.000 y 50.000, asegura la joven dirigente. Venezuela vive las últimas instancias de la campaña más épica que haya tenido la oposición desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Guanare, capital del estado de Portuguesa y un ex bastión chavista, es una de las últimas paradas de Machado antes de un día que podría ser histórico para la democracia venezolana. La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, asegura que nunca tuvo más respaldo que hoy para dejar en evidencia alguna posible maniobra de fraude desde el régimen para favorecer a Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez, quien busca reelegirse por 6 años más y tercera vez consecutiva. El fenómeno María Corina. Al referirse a lo vivido en Guanare el último miércoles, Katin también describe el fenómeno María Corina en el resto del país. Aunque no es la candidata presidencial, por haber sido inhabilitada por el régimen para ejercer cargos públicos hasta el 2036, Machado encarna el deseo de millones de venezolanos de salir de un sistema de gobierno que es cuestionado por organismos internacionales debido a prácticas calificadas como antidemocráticas. La oposición y observadores internacionales críticos del régimen califican al chavismo como una tiranía. Desde hace meses, Machado protagoniza escenas propias del fervor religioso en las ciudades a las que llega. Hombres, mujeres y niños, en multitudes, se aglomeran alrededor de ella, quieren verla de cerca y alcanzarla con las manos. Cientos de videos en las redes sociales muestran los rostros, muchos de ellos rebosados de llanto, de personas que claman por un cambio radical en el país o por el retorno de sus familiares desde la diáspora venezolana. A través de Edmundo para todo el mundo, como lo llaman los simpatizantes opositores, María Corina arrasa en las preferencias del electorado. Pero también hay expresiones de alegría. La esperanza se manifiesta en cánticos y se exhibe en carteles en medio de las banderas tricolor de Venezuela. En caravanas que parecen interminables, María Corina carga niños que se abrazan a su cuello, recibe collares, rosarios y promesas de respaldo incondicional. Pese a que fue inhabilitada, Machado nunca detuvo su campaña y pasó la posta de la candidatura al diplomático en retiro Edmundo González Urrutia, con quien realiza la mayoría de sus recorridos. De acuerdo a una encuesta de Meganalysis, una de las principales empresas de sondeo en Venezuela, el endoso del voto es masivo. Un 91.48% dijo que votaría por González porque María Corina lo apoya. A través de Edmundo para todo el mundo, como lo llaman los simpatizantes opositores, María Corina arrasa en las preferencias del electorado. Machado también es indetenible en las carreteras. Pese a que varias veces se ha intentado impedir que avance con tranqueras en las alcabalas, retenes militares, la líder opositora ha llegado a las localidades donde la esperaban para mítines ayudada por ciudadanos que se expusieron a represalias del régimen.
Según datos proporcionados por María Corina, en las últimas 2 semanas, 72 personas fueron detenidas y 24 de ellas permanecen presas por integrar su equipo, apoyarla en sus traslados, o brindarles servicios logísticos, de comida y alojamiento. Guanare, capital espiritual de Venezuela. En Guanare, el último 17 de julio, las autoridades chavistas también cerraron terminales de buses para bloquear el traslado de simpatizantes opositores desde localidades vecinas. Además, agentes de la policía retuvieron la tarima y los equipos de sonido que se usarían para la manifestación en la capital de Portuguesa y mantuvieron detenido al dueño de estos implementos, según denunció el comando de campaña opositor. Al ver todas estas arbitrariedades, cerrando avenidas, metiendo preso a un señor, se demuestra que el gobierno de verdad tiene miedo. Sinceramente, primera vez que vemos al gobierno enervado por perder el poder, dice sobre estas trabas un ingeniero guanarense de 27 años a RPP. Alberto, nombre ficticio de este joven que prefiere no identificarse por razones de seguridad, cuenta que esperó más de 4 horas bajo el sol la llegada de María Corina. Él dice que fue un momento mágico ver avanzar a la líder opositora por la avenida Honda a la velocidad de una procesión y luego ser aclamada aunque muy pocos la escucharan. La caravana duró, aproximadamente, desde la punta de la avenida hasta donde estábamos, 1 hora y media, porque no podía avanzar por la cantidad de gente que había, querían tocarla, querían brincar. Acá solamente la vimos, porque prácticamente no la escuchamos, porque no tenía sonido, pero el fervor de la gente es algo que no he visto con otros políticos. La gente está súper ilusionada con estas elecciones, afirma. Keating también destaca el cariz espiritual que rodea la campaña de María Corina. Por eso considera muy significativa su visita a Guanare, considerada la capital espiritual de Venezuela por ser el hogar de la Virgen de Coromoto, la patrona del país. No obstante, afirma que otro componente igual de importante es la confianza política construida por María Corina. Esta fe y esperanza va de la mano de Dios, primeramente, pero, además, María Corina nunca ha sido flexible, ni ha dado chance a este régimen para que se oxigene, en el sentido de que en cada traba que el régimen impone, ella lucha para sobrepasarlas, y eso es lo que ellos todavía no han entendido, asevera. Alberto coincide y dice que Machado ha asumido el liderazgo fuerte que se necesita para salir del chavismo. La consigna de cuidar el voto. Keating integra el comando, con Venezuela hasta el final, y parte de su función es capacitar a los testigos, personeros en Perú y electores para cuidar los votos de la oposición el 28 de julio. Dice que el objetivo es no cometer los errores de elecciones pasadas, en las que la oposición reclamó fraude sin disponer de sustentos contundentes que lo probaran. Esta semana, previa a las elecciones, nos seguimos preparando para mantenernos ese día firmes. Desde las 12 de la madrugada hasta que Dios diga. No hasta las 5 de la tarde, como era un error que siempre cometíamos. Los testigos se iban de los centros antes de tener las actas. Ahora nos organizamos para mantenernos dentro del centro de votación y la misma ciudadanía apoyando afuera, explica. Keating y Alberto tienen claro que el régimen hará todo lo posible para mantenerse en el poder, pero ambos dicen creer en la consigna de María Corina de ir hasta el final del régimen. Alberto, que no milita en ningún partido, dice que su barrio se ha organizado para votar y mantenerse en los locales de votación. Acá todos tenemos la orden de ir a votar a las 5 y 5:30 de la mañana y no movernos de los centros. La noche anterior, al menos en mi sitio de votación, tenemos planes de hacer la comida, llevar sillas, llevar agua, es porque tenemos miedo de que nos roben, que nos quiten el voto, dijo a RPP. En una entrevista del último sábado con el periodista César Miguel Rondón en su canal de YouTube, Machado afirmó que la oposición ya tenía cubierto el 99% de los testigos para las mesas electorales de todo el país. En Portuguesa, asegura Keating, ya se ha registrado al 100% de los testigos. Además, indica, una de las disposiciones es tomar fotos a todas las actas. Porque de ahí al conteo general en Caracas, capital del país y sede del gobierno, o muchas cosas puedan pasar, y una de las medidas preventivas es obtener evidencias con las fotos, afirma.